Para hablar de la inervación autónoma de las vísceras abdominales, es importante recordar cómo está organizado nuestro sistema nervioso. Entonces, de manera general, recordemos que el sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, en donde el sistema nervioso central, pues obviamente va a entrar lo que es el encéfalo y lo que va a ser la médula espinal. Ya en el sistema nervioso periférico vamos a tener acá el sistema nervioso somático, y tenemos también el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso somático vamos a tener los nervios raquídeos y los pares craneales. Y en el sistema nervioso autónomo, pues el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. En esta ocasión nos vamos a detener con el sistema nervioso simpático. Entonces, generalidades también para entender este tipo de inervación. Le vamos a llamar ganglio paravertebral a una cadena que va a estar justo a la par de la columna vertebral. Al conjunto de esta cadena le vamos a llamar tronco simpático. Pero al hablar de solo un ganglio, pues es ganglio paravertebral. Entonces el conjunto de la sucesión de ganglios paravertebrales, ¿verdad?, a la par de la columna vertebral, le vamos a llamar tronco simpático en conjunto. Bueno, entonces, para entrar de lleno a la explicación de eso, solo recordemos también la trayectoria del sistema de las fibras autónomas simpáticas. Entonces, por lo general van a surgir desde los segmentos T1 hasta L2, es decir, por arriba, es decir, C1, C2, C3, C4, ¿verdad?, hasta C7, no van a surgir ahí fibras, en esos segmentos medulares no van a surgir fibras simpáticas. Bueno, y por eso tenemos 4 destinos de nuestras fibras simpáticas. Por ejemplo, 1. Al originarse la fibra simpática, ¿verdad?, Va a llegar al ganglio paravertebral. no va a hacer sinapsis, al contrario, va a subir. A inervar qué cosa, por ejemplo, dilatar la pupila. Bueno, entonces tiene que subir a un ganglio paravertebral un poquito más superior, ¿verdad? Es el caso número 1. En el caso número 2 viene la fibra autónoma, ¿verdad? Llega al ganglio paravertebral y sí hace sinapsis, y de una vez ahí surge la fibra postsináptica, ¿verdad? Ese sería el caso número 2. En el caso número 3 viene la fibra parasimpática, llega al ganglio paravertebral, pero no hace sinapsis en ese ganglio. ¿Qué hace? Baja en la cadena ganglionar, es decir, el tronco simpático, hasta descender a donde tendría que llegar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, buscando miembro inferior, entonces va a descender y hasta ahí un ganglio más inferior va a hacer sinapsis. Luego va a hacer sinapsis, ¿vale? Y se va a convertir en fibra postsináptica. Ahora, el caso número 4, que es lo que nos interesa, ¿verdad? El caso número 4, que es el que nos interesa, viene nuestra fibra simpática, va a estar llegando al ganglio paravertebral, llegó al ganglio paravertebral, no hizo sinapsis, ¿verdad? Siguió hasta llegar al ganglio prevertebral. Hasta ahí llega a hacer sinapsis, para luego convertirse en fibra postsináptica. Bueno, ya diciendo esto, nos vamos a dirigir a un esquema un poquito más caricaturizado, en donde vamos a ver una médula espinal, en donde podemos observar su sustancia gris, su sustancia blanca, su asta anterior, su asta posterior. Pero resulta que la fibra simpática va a originarse en el núcleo intermedio lateral o en la columna intermedio lateral. Recordemos, un nervio cualquiera va a tener una raíz anterior o filete radicular anterior, una raíz posterior o filete radicular posterior, ¿verdad? Llegan a unirse y van a estar formando el nervio espinal. O sea, tiene que salir del foramen intervertebral y luego da origen al nervio espinal. Y recordemos que el nervio espinal va a dar un ramo anterior o un ramo ventral y un ramo posterior o un ramo dorsal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay que saber esto? Porque estas estructuras es lo que va a estar usando la fibra simpática para llegar a su destino. ¿En dónde se origina la fibra simpática? En el núcleo intermedio lateral. Vale. Entonces, hagamos el recorrido. Una fibra simpática va a surgir en la columna intermedio lateral. Viene a la raíz anterior, ¿verdad? Va a estar llegando en el nervio espinal. La señal o la fibra ya lo tenemos acá en el nervio espinal y necesita llegar hacia su destino, hacia las vísceras abdominales. Entonces, ¿qué hace? Necesita llegar al ganglio paravertebral. Recordate, la sucesión de ganglios paravertebrales en conjunto le llamamos tronco simpático. Vale. Entonces, la información necesita llegar acá. ¿Y qué hace? Entonces, para llegar acá, entra en función un ramo comunicante. Y a ese le llamamos ramo comunicante blanco, ¿verdad? Entonces, la fibra simpática lo va a usar como puente para llegar ¿a dónde? Al ganglio paravertebral. Muy bien. Recordate que esta fibra no hace sinapsis acá, ¿verdad?
no hace sinapsis, solo es de paso, pero necesita pasar el ganglio paravertebral. Muy bien. Entonces, la fibra simpática ya está acá, pues, bueno, pero aún no ha llegado a su objetivo. ¿Y qué hace? Necesita otra vía, necesita otra ruta, ¿verdad? Y toma otra ruta, ¿verdad? Que le vamos a llamar los nervios esplácnicos abdominales o nervio esplácnico abdominopélvico, ¿verdad? Entonces, aquí está esta ruta, esta vía. Y bueno, viene nuestra fibra simpática y lo va a usar. Es su carretera, pues, es su vía, ¿verdad? Sin embargo, en su trayecto encuentra a otro ganglio. Este ganglio es el ganglio prevertebral. Es cuando llega acá, es porque ya Casi llega a su destino. el ganglio prevertebral, así se le llama de manera general. Sin embargo, a nivel abdominal vamos a tener nombres específicos. Por ejemplo, el ganglio celíaco, el mesentérico superior e inferior, el renal. ¿Y cómo sé yo qué ganglio se llama? ¿O cómo voy a denominar yo el nombre del ganglio? Lo que pasa es que tenemos la aorta abdominal y en la aorta abdominal vamos a tener orígenes de arterias principales, tal es el caso del tronco celíaco. Entonces, a este nivel vamos a tener nosotros al ganglio prevertebral y como está a nivel del tronco celíaco, se le va a llamar ganglio prevertebral celíaco o simplemente ganglio celíaco, ¿verdad? Y así con el siguiente, si se llama ganglio mesentérico es porque está relacionado con la arteria mesentérica, ya sea superior o inferior. Bueno, entonces, la fibra simpática entonces ya está acá en el ganglio prevertebral, en el celíaco, por ejemplo, ahí ya está. Y dice, bueno, ya estoy acá y necesito llegar en donde tengo que llegar. ¿Qué hace? Va a utilizar las arterias que llega a cierto órgano, ¿verdad? A cierta víscera. Y alrededor de la arteria, haz de cuenta que aquí tenemos una arteria, ¿verdad? Una arteria. Y alrededor de la arteria hay plexos y como está alrededor se le llama plexo periarterial. ¿Y qué dice la fibra simpática? Bueno, voy a aprovechar esta vía, esta ruta para llegar a mi destino. Entonces, ya después de este ganglio prevertebral, ya se nos convierte en fibra postsináptica, ¿verdad? Después de aprovechar el plexo periarterial, pues usa esa vía para ir a inervar de manera autónoma, simpática, a las vísceras abdominales. Ahora, el ramo comunicante gris es, por decir así, regresar parte de la información que no es útil al momento de seguir la ruta, por ejemplo, hacia las vísceras abdominales. Digamos que acá está la fibra simpática y dice, no, yo para el estómago no voy, yo para el intestino no voy, sino que tengo una misión más de vasoconstricción periférica, digamos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo simpático viene y se regresa a través del ramo comunicante gris para retomar su ruta por el ramo anterior del nervio espinal y llevar a cabo una vasoconstricción o señales de sudoración, ya sea en los miembros, en este caso inferiores, llevando a cabo, digamos, vasoconstricción o señales de sudoración. Entonces, en resumen, sería nuestra inervación abdominal. Obviamente,